Cuando uno piensa en estructura, bueno, obviamente uno está pensando en Saussure, en Lévi-Strauss, en todo el formalismo que aparece a partir de la antropología, ¿no? Y obviamente en la lingüística. Pero básicamente cuando uno trata de tener un pensamiento estructural, en un sentido más metafórico y general, no tan comprometido con alguna teoría científica en particular, creo que uno se está refiriendo más bien a un poquito del más allá de lo que está en la superficie, ¿no? Este es un primer punto. ¿Sí? Recordemos, el tema de hoy es estructura estética y proceso creativo en el... Y la pregunta sería, ¿en qué consiste la estructura estética del poema y en qué consiste el proceso creativo que genera como producto el texto poético? Esas son las dos preguntas que voy a tratar de no responder, sino iluminar caminos de interrogación, que me parece más interesante. Toda respuesta es definitiva y lo que es interesante es seguir investigando. Para seguir investigando es necesario también responder algunas preguntas de modo parcial y tentativo, porque todo con una actitud filosófica es revisable. Una estructura estética es el más allá del texto. ¿Qué es el más allá del texto? Cuando uno va leyendo, aparecen en la experiencia, ¿no?, de lectura, aparecen cosas que permanecen y cosas que cambian, ¿no? Uno va leyendo y una palabra le sigue a la otra, le sigue a la otra, y uno va construyendo significado. Pero ¿cómo es posible que se construya el significado? Y más aún, ¿cómo es posible que se construya un significado poético? ¿Qué es poético? Acá viene el concepto de estructura. Estructura viene a ser como el esqueleto de todo texto posible. Y ese esqueleto en realidad no está en el texto, está en la mente. Entonces, la estructura estética del poema en realidad está antes que del texto, está en la mente. Y esto es lo que es interesante pensar. Cuando yo escribo en la hoja, en realidad yo estoy dando los resultados que obtuve en la mente, que es un espacio previo a la hoja, ¿no? Entonces, aparece esta dimensión de la mente cuando uno piensa en la estructura del poema. Porque cuando uno analiza un texto, uno está yendo un poquito más allá que las palabras y de la combinación de palabras. ¿Pero qué sentido tiene todo esto? ¿Y cómo me ayuda a mí a escribir saber esto? Bueno, conocemos a Foucault, que decía saber es poder. Yo creo que hasta cierto punto el conocimiento de estos temas poetológicos, uno podría decir, tienen un interés teórico, también tienen un interés práctico. Ocurre a veces que los filósofos de la estética no escriben poemas y los poetas no filosofan. Pero ¿qué pasa cuando se juntan ambas disciplinas en una misma interrogación, ¿no? Esto es un poco lo que me pasa a mí, en el sentido que yo tengo una trayectoria filosófica, pero me puse a escribir poesía. Entonces me interesan los dos aspectos, escribir y reflexionar sobre la escritura. Así que cuando uno habla de la estructura estética y del proceso creativo, todavía no entré al proceso creativo, estamos viendo estructura estética. La primera pregunta va un poquito más allá del texto. ¿Qué hay detrás de lo que está leyendo? ¿Qué hay detrás de lo que estoy escribiendo? Y este que hay detrás de lo que estoy escribiendo es interesante porque no está en la hoja. Es decir, no está en el texto, está en la mente. Entonces ya mente y texto están entrelazados, ¿no? Hasta acá lo que tenemos, básicamente, podríamos tener en cuenta tres niveles. Uno es el mundo, otro es la mente y otro es el texto. Y hay una relación de ida y vuelta entre ambos planos. No pierdan esto. Uno en el mundo realiza acciones y experimenta acontecimientos. Eso genera su huella en la mente. Y después podemos sentirnos inspirados, hay un excedente de emoción y de imaginación, y entonces nos podemos transformar eso,
que vivimos. Este es un tema muy interesante, quizá para otro video o para otra reunión en vivo, que cómo entender la creatividad, ¿no? Pero lo voy a dejar para otra oportunidad, porque muchas veces uno piensa que crear es sacar algo de la nada, pero yo tengo otra idea acerca de eso, y creo que tiene que ver con la idea de transformar más que de crear. Creo que hay un enfoque no demasiado útil pensar que crear es sacar algo de la nada, porque la metafísica de Parménides, ¿no? De la nada nada viene. El ser es eterno, no se crea y no perece en los fragmentos parmenidios. Y así como también el no ser no es y no puede llegar a ser en algún momento, es contradictorio lógicamente. Y yo suscribo esta idea de Parménides, que tiene que ver con que el proceso creativo no tiene que ver justamente con crear algo de la nada, sino transformar algo que ya está en otra cosa. O sea que se pasa de una existencia a otra existencia. Pero eso lo quiero dejar para otro momento. Vamos a la estética. ¿Cuál es el secreto de un texto estético? ¿En qué consiste el más allá de las palabras? ¿Por qué nos causa emoción, inspira un poema? ¿Por qué cuando escribimos algo nos pasa y es maravilloso? O cuando leemos y decimos, wow, tengo que volver a leerlo. Eso no es accidente. En el autor hay una mezcla entre caos y orden. Entre control cognitivo, racional, uno decide qué va a hacer, uno planifica el texto. Y por otro lado, el misterio. La estética en realidad tiene como fuente de... Por un lado, el control cognitivo del autor, que tiene una intencionalidad comunicativa y dice, yo quiero escribir un poema acerca de la naturaleza, quiero escribir un poema acerca del amor, quiero escribir un poema acerca de la situación social actual. Bueno, somos conscientes de lo que decidimos cuando escribimos. Y este aspecto nos lleva a otro punto, que tiene que ver con el lado no consciente de la escritura. Cuando escribimos un texto estético, estamos diseñando una estructura de fondo que hace posible que tenga sentido lo que escribimos. Entonces, este esqueleto detrás del conjunto de palabras, ¿en qué consiste? Esa es la pregunta que estamos dando vuelta. Una primera guía para poder avanzar en este camino de interrogación es que justamente el texto, si bien es el comienzo de la escritura, no es el origen. Que el texto vive sobre la superficie de la hoja, pero en el nivel manifiesto. En un nivel previo de la inmanencia, que lo podemos llamar en la mente, es en donde se diseñan las estructuras. O sea que escribir un texto no es modificar una hoja, es crear cosas en la mente. Y esta es una primera o una segunda idea que quiero que tengan en cuenta. El nivel de la escritura no ocurre en la escritura. Ocurre por debajo de la escritura, antes que la escritura. Uno diseña mente antes que escribir palabras. Y cuando hablo de estructura estética estoy hablando exactamente de esto. Tengo que escribir el conjunto de relaciones que todavía no tienen palabras en la mente. O sea que escribir un texto es el segundo paso. Primero tengo que escribir en la mente. Y escribir en la mente no es solamente elegir las palabras y combinarlas. Y acá me distancio mucho de el modo como se abordan varios de los talleres que yo hice. Todos presentan un aspecto muy pragmático a la hora de conducir un taller. Y eso es algo que no llegó a contestar muchas preguntas que yo hacía, ¿no? A los coordinadores. Que tienen que ver justamente, bueno, pero ¿cómo? A veces el coordinador se refiere a partir de la experiencia sin saber muy bien qué conceptos operativos
comunicar, para hacer inteligible, ¿no?, lo que uno quiere expresar. Y uno dice, bueno, a mí me sale así, pero vamos a ver cómo te sale y por ensayo y error vemos cuál es la respuesta. Eso es una heurística inductiva y pragmática, que tiene su valor, pero no respondía a mis preguntas. Entonces yo me puse a pensar, a ver, ¿por dónde irá la cosa? Si no obtengo las respuestas por este camino, quizá tendrá que encontrar otro camino. Y bueno, me puse a pensar. Yo quería escribir, pero me encontré con obstáculos epistemológicos en mi proceso creativo que hicieron que me interesara paralelamente no solo por la escritura, sino el modo como es posible la escritura. Estructura estética, entonces. Por un lado, estructura, pensémoslo como el esqueleto por detrás del conjunto de palabras. Y por otro lado, estético, pensémoslo como la experiencia de alegría cuando está disfrutando la lectura de un texto. Por la lectura misma. Esto es interesante. El género literario en realidad no se preocupa por transmitir verdades universales o describir estados de mundo, sino más bien por generar una experiencia que sea convocante, intensa, profunda, expansiva, que abra la imaginación, que emocione. Estoy tomando un concepto intuitivo de estética. Del griego aístesis tiene que ver con experiencia, percepción. Así que es un texto básicamente que activa la experiencia, pero no necesariamente porque describa experiencias del mundo, sino más bien porque genera una estructura estética tal que por la misma estructura genera, no por lo que acerca del mundo esa estructura. Un poema no es una nota periodística. El poema justamente habla acerca de una verdad interior al texto mismo, que no pretende describir un estado de mundo. O sea que cuando estamos hablando de estructura estética, no estoy hablando de cuáles son los elementos que forman parte del texto para describir la realidad. Se trata de crear una realidad alternativa. Entonces, este es un camino, me parece interesante, de interrogación. ¿En qué consiste la verdad alternativa al conocimiento del mundo habitual que tenemos, que genera el poema, tal que no podemos ir con el poema a resolver experiencias de la vida práctica? El poema para la vida práctica no sirve para nada. Pero justamente porque no sirve para nada, sirve para todo. Hay un pensar profundo más allá de la vida cotidiana que tiene que ver con una manera que el ser se manifiesta, que quizá podríamos llamarlo prelingüístico, en el sentido de que no está guiado por una lógica de cálculo, sino más bien que está guiado por un patos, por una pasión por descubrir, por una pasión por el extrañamiento incluso. Si la razón busca la unidad, la poesía busca la pluralidad. Si la razón busca la constancia, la poesía busca el relativismo, la divergencia, la apertura a mundos posibles. Por eso es un pensamiento muy interesante, pero también muy peligroso. Y es poco funcional para la vida cotidiana. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno hace una pregunta filosófica a un objeto poético, ¿no? Y esto es un poco lo que me atraviesa a mí, por eso quería compartirles un poco algunas cosas con las que me he topado en mi camino. Y bueno, una de esas cosas es el concepto de estructura estética, que es algo que vengo desarrollando. Y básicamente, para abordarlo ahora desde un punto de vista morfológico, no tanto filosófico y metafórico, sino morfológico, consiste concretamente, ¿qué consiste? Para mí, una estructura estética es un conjunto de 3 metavariables. ¿Qué significa metavariable? Metavariable básicamente son variables más profundas que las variables que constituyen el lenguaje. Por ejemplo, un texto para ser comprendido tiene que tener cohesión, que el sujeto esté conectado con el predicado, de tal manera que si yo digo Juana come manzana en su casa,
que yo pueda entender que su casa no es la que come la manzana que está en Juana, sino que hay un orden de construcción del sentido. Si yo digo, los chicos juegan, la S de los con la N de juegan, están aludiendo justamente al hecho de que se trata de una persona plural. Algunos de ellos, varios de ellos. Eso tiene que ver con la cohesión. Que los pequeños ladrillitos del lenguaje encajen según las reglas del lenguaje, concretamente las reglas del idioma, ¿no? Pero también hay otra variable, que es la variable coherencia, que tiene que ver con que los significados, al combinarse en una oración y al combinar las distintas oraciones entre sí, generen un sentido integrador. Si yo le digo, por ejemplo, el cielo azul, ellas que siembran lombrices de colores, entonces cuando era chico me recuerda a todas las fosforescencias de una lata de escribir almendras. Y es raro, pero porque sea raro no es poético. Esto es una regla muy interesante en poesía. No todo lo raro es poético, pero todo lo poético es raro. Es decir, no solo lo poético, lo artístico es raro. La condición del arte es, como decían los formalistas rusos, la obstranienia, el extrañamiento. Así que anoten por ahí la otra palabrita, que es extrañamiento, como el efecto estético en el sujeto que consume el producto. El lector, por ejemplo, de un texto, el espectador de una obra de teatro o del cine. Siente una experiencia de extrañamiento. Y esto está ligado con la estructura estética del texto. El texto está combinando las palabras de cierta manera, y no solo las palabras, sino las fuerzas, los movimientos, la sintaxis, la coherencia, las cohesiones, los valores rítmicos, la melodía, las imágenes, los conceptos, los actos de habla, las densidades y muchas variables, los combina de cierta manera que, y sobre todo es una manera que tiene que ver con la compactación, de tal manera de decir mucho en poco. Eso del texto, cuando uno lo lee, le genera extrañamiento, entre otras cosas. Si no generara extrañamiento, estaríamos en un texto que perteneciera al orden de lo estético. Podría uno tener la actitud estética de leer un texto no estético, pero no es lo propio que hace a lo estético estético. Esto, porque justamente las estructuras estéticas se diferencian de otras estructuras, por ejemplo, estructuras matemáticas, estructuras lógicas, estructuras físicas, estructuras sociales. Podemos tener en cuenta como una primera definición operativa, el concepto de estructura puede definirse como un sistema de relaciones, o mejor dicho, un conjunto de relaciones dinámicas. Cada posición de la estructura cumple una función. De tal manera que no importa el contenido, sino más bien que lo que importa más es la función de la posición donde ese contenido está. Por lo tanto puede ser sustituido por otro. Por ejemplo, la estructura de un equipo de fútbol. El número 11 es el que está adelante, el 1 es el arquero. Bueno, pero el arquero puede ser Juan, o Pedro, o María, o Juana. No importa tanto el contenido, quién va a ocupar la posición, sino las funciones de las posiciones. Pensemos, por ejemplo, en otro tipo de estructura, la estructura del ajedrez, un tablero de ajedrez. Pensemos el poema como un tablero de ajedrez. ¿Qué pasa si jugamos con esa metáfora? ¿Cuántos tableros de ajedrez hay en el mundo? Millones. Incluso en una misma juguetería puede haber 20 tableros de ajedrez, grandes, chicos, de colores, de plástico, de madera, pero la estructura es la misma. ¿A qué me refiero? Los cuadrados blancos y negros son en una cantidad predeterminada, en un orden predeterminado, y la identidad de las distintas piezas,
la torre, el caballo, el alfil, la reina, el rey, etc., cumplen las mismas funciones, es decir, se mueven bajo las mismas reglas. Lo mismo pasa en la poesía. Ahora, obviamente que las reglas de la poesía no son las reglas del ajedrez, ni la meta de la poesía es la meta del ajedrez. Pero hay algo que comparten, que es estructura. Las condiciones estructurales que construyen sentido poético. Entonces, había dicho al principio que estructura estética básicamente es un conjunto de 3 metavariables. Ahora, si nosotros pensamos, por ejemplo, cuando vos escribís un texto, ¿no? Estás pensando, bueno, que suene bien. Esa es una variable, es decir, un aspecto que tengo que tener en cuenta para que suene bien. Otro aspecto a tener en cuenta, o variable, para decirlo más rápidamente, es que tenga sentido. Otro aspecto puede ser, por ejemplo, la métrica, que tenga rítmica, no solamente el sonido de las consonantes o de las vocales, sino que a lo largo del tiempo uno vaya percibiendo que hay un ritmo, que se acelere, que se desacelere. Cada uno de esos aspectos son, piénselo como capas. Cada una de esas capas las podemos llamar variables. ¿Variables por qué? Y porque es un espacio como un andarivel en una pileta en donde hay distintos valores que se mueven. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la variable de clases de palabra, yo puedo leer todo desde esa variable y entonces decir, en vez de decir Juan come la manzana, puedo decir sustantivo, verbo, artículo o determinante y sustantivo otra vez. Si yo leo ese mismo poema desde otra variable, por ejemplo, desde la variable sonoridad vocal, yo digo ua, oe, a. Juan come la manzana. Si yo lo leo desde sonoridad consonántica, puedo decir jn, k, m, l, m, s, n. Sin las vocales, solamente pronuncio las consonantes. Y así, uno puede recortar el texto, una línea, por distintas capas. Cada de esas capas es una variable. Entonces, el poeta inteligente tiene que controlar la mayor cantidad de variables que llegue a reconocer en su instrumento que es el lenguaje. Esto no quiere decir que haya siempre un control consciente, pero al menos antes de sacarlo a publicar el poema, le tiene que poner la firma a la revisión de todas las variables para poder decir, sí, quiero que suene así, sí, quiero que se entienda así, sí, quiero que funcione así, sí, quiero que tenga esta cantidad de palabras, sí, quiero que tenga este dibujo de versos. Esas consideraciones compositivas apuntan a la estructura estética. No al poema en el sentido de un texto a ser leído, sino a la profundidad, al esqueleto que hace posible que uno lea y tenga esa experiencia, porque el poeta se mete detrás del texto, en el nivel de la mente del texto, que es la mente del poeta, y empieza a tomar decisiones morfológicas de nivel superior. Por eso corregir es costoso en el sentido de que nos obliga a pasar mucho tiempo con el texto y a activar un montón de operaciones. ¿Qué agregar? ¿Qué eliminar? ¿Qué cambiar de lugar? ¿Qué sustituir? ¿Qué revisar una y otra vez? Y si cambio algo arriba, capaz que, pero tengo que armonizar con lo que estaba abajo, ya no puedo dejar esta palabra. Pero si cambio esta, ya el sonido me queda mal, entonces tengo que cambiar la de arriba. Pero si cambio de la de arriba, pierdo la imagen, entonces tengo que buscar un sinónimo. Y así. Entonces, todas esas operaciones son operaciones sobre la estructura estética. No es simplemente me siento a escribir porque estoy inspirado, que eso es muy valioso y muy importante y quizá lo esencial, pero no lo único. Entonces, volviendo al concepto de estructura estética, básicamente pensemos en 3 variables.
¿Sí? Este es el aspecto figurativo de mi exposición acerca de estructura estética. Voy a hacer un dibujito y acá me sirvo de mi querido amigo que vino de visita, que es el whiteboard pequeño, que lo llevo a todas partes. ¿Se ve bien ahí? Sí. Bien, primera cosa que tenemos que tener en cuenta. La poesía en el tiempo comienza 1, 2, 3, etc. ¿Sí? Hay una linealidad, como diría Saussure. Hay un elemento después del otro. La estructura perceptiva de un texto involucra justamente secuencialidad. Así que la primer metavariable, porque ya no estoy hablando de sintaxis, no estoy hablando de semántica, no estoy hablando de metro. Básicamente las tres variables más puestas en evidencia en los talleres literarios o en los textos que hablan sobre la poesía, básicamente no puede faltar, primero, la semántica. Después, otra gran amiga es la métrica. Es más, cuando uno piensa en poesía, piensa en métrica, piensa en canción, piensa el verso como unidad, ¿no?, constructiva del poema. Pero es una sola variable. Pero todas esas son variables porque son justamente los aspectos estructurales del discurso poético, a diferencia de otros discursos, por ejemplo el novelístico, o incluso saliendo del lenguaje literario, otros lenguajes artísticos, la música, el cine, la escultura, la plástica, etc. ¿Sí? Así que, primer elemento a tener en cuenta, secuencialidad. ¿Sí? Pensamos una idea después de la otra y también escribimos una idea después de la otra. O sea que la primer metavariable que tenemos que tener en cuenta, anoten por ahí, secuencialidad. Vamos a poner acá. Secuencialidad. ¿Sí? Secuencialidad. Dijimos que hay tres, ¿verdad? Esta es la primera, secuencialidad. Un poema ocurre en el tiempo, o sea que tengo que diseñar los momentos. Y esto es muy interesante, porque las operaciones metodológicas para diseñar la temporalidad del poema involucra, 1, ¿qué pongo al principio? ¿Qué pongo en el inicio del poema? 2, ¿qué pongo en el medio del poema? Y 3, ¿qué pongo en el final del poema? Pero no solo eso, también puedo pensar, si recorto el poema, por ejemplo, en 3 estrofas, ¿qué pongo en el inicio de la primera estrofa, en el medio y en el final? Y así, y tomar a cada estrofa como una unidad separada. No solo eso, puedo tomar a cada verso. ¿Qué pongo en el inicio del verso, en el medio, en el final? Y así. Ese pensamiento es un pensamiento que no tiene que ver con la inspiración. Tiene que ver con el cálculo compositivo para crear estructura donde vertir información expresiva. Repito, parece jeroglífico lo que digo, pero es muy sencillo. Uno cuando piensa, abre espacios y después coloca cosas allí. Pues bien, la estructura estética es el resultado de un diseño compositivo que ocurre a nivel de la mente. Yo tengo que pensar cuántas partes va a tener mi poema, cuántos versos, en qué lugar voy a poner qué cosa. Pero eso no lo puedo hacer al principio. Un exceso de pensamiento intelectual aplasta el flujo inventivo. Con lo cual, esto es un tema para la segunda parte de mi exposición que tiene que ver con el proceso creativo. Que ya les adelanto, lo voy a dividir en 2 grandes fases. Invención y composición. Invención tiene que ver con el hallazgo de una idea fuerza, estar inspirado, escribir sin pensar, y después se pasa a una fase de composición a donde yo tengo que organizar todo eso. Así que invención es, la musa me dicta y yo escribo, a lo Mozart. Se va la musa y me quedo con todo eso. ¿Qué hago ahora? Bueno, no lo puedo publicar. Sería una irresponsabilidad. Lo tengo que organizar, tengo que pensar. Y ahí viene
el pensamiento compositivo, que es justamente una meditación calculada para diseñar una estructura estética eficaz. Es decir, que funcione, que te genere alegría estética, que te genere una alegría de la experiencia cuando lo lees. Muchas veces se dice que los concertistas o los grupos de música, si no muestran que disfrutan lo que hacen mientras están haciendo música, el público no se engancha. Acá es lo mismo. Si uno no disfruta estar escribiendo poesía, lo escrito padece la huella de esa no conectividad afectiva. Y hay entonces una superpoblación de la mente decidiendo qué palabras poner, pero desconectadas del corazón. Estructura estética, entonces, definirlo es justamente un camino de interacción entre corazón y mente, donde domina el corazón. Este para mi punto de vista, obviamente, ¿no? Todo lo que digo siempre es relativo a mi punto de vista. Y cada uno tome lo que le sirva para sus propios caminos. Secuencialidad, no sé si me parece que se ve al revés, ¿no? Lo voy a tener que poner así. A ver. Ahí está. Secuencialidad. Vamos a ver si funciona así. Estamos con recursos limitados, así que sepan disculpar lo casero de la exposición. 1, 2, 3, 4, 5. Más brevemente, inicio, medio y fin. Ahora, esto puede ser no solo del poema en su totalidad, no solo de cada estrofa, sino también de cada verso. O sea que esta estructura, inicio, medio, fin, que tiene que ver justamente con la variable, o mejor dicho, la metavariable secuencialidad, esta estructura se proyecta a un nivel muy grande, que es el poema, un nivel incluido, que es la estrofa, y otro nivel, que es el verso. Ahora, dije otra metavariable que es muy importante a tener en cuenta, que es justamente el nivel. Es decir, cuán hacia arriba del edificio estructural me voy a ir, o cuán hacia abajo. Esta es una letra. Esta es una palabra. Mis alas crecen. Esta es una oración. Letra, palabra, oración. Y si yo empiezo a escribir un poema, tengo justamente el verso, la estrofa, el poema y quizá el libro. Todos esos distintos niveles los vamos a llamar justamente nivel, que es la metavariable número 2. Secuencialidad es tiempo, nivel es justamente dimensión de organización de cosas, poema, estrofa, verso, palabra, letra, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Y nos falta otro. Ahora tengo que borrar esto. Nos falta otro que justamente lo había mencionado hace un ratito, que es el concepto de variable. Miren cómo me quedo, ya vengo. La variable es justamente una metavariable. ¿Qué significa eso? Que es un elemento muy importante para crear estructura estética. No es solamente algo que diseña mi poema, sino que es algo estructural para cualquier poema. Y que justamente tiene un gran grado de generalidad. Entonces yo les voy a
dibujar una estructura para organizar todo esto, que básicamente es un cubo. Si me acompañan. Si tenemos tres variables, justamente, si tenemos tres metavariables, no sé por qué sigo diciendo variables, si tenemos tres metavariables, una se llama variable, por ejemplo, sintaxis, semántica, ritmo, imagen, y el número puede llegar hasta 30. Todas estas ocurren al mismo tiempo en cada palabra. Si yo escribo casa, estoy diciendo en el nivel de la clase de palabra, estoy diciendo sustantivo. En el nivel del sonido, por ejemplo, estoy diciendo la C, la A, la S y la A. En el nivel métrico, en la variable métrica estoy justamente casa. Es una palabra grave. ¿Sí? Esto es el nivel prosódico también, si seguimos así. Entonces, una misma palabra en realidad es como un hojaldre. No es una tarta, es una torta de hojaldre. Así que no se dejen engañar. Si ven una palabra en el texto arriba, imaginen que es una columna que va hacia abajo y que tiene una información determinada en una variable. Es un sustantivo que puede ser un sujeto, que tiene una métrica tal, que tiene una carga imaginativa tal. Una casa no es un gato, por ejemplo. Son figuras distintas en la imaginación, etc. Esas son las variables. Y las variables las vamos a poner acá, en este eje. Si este es el eje de X, este es el eje de la Y, este es el eje de la Z. Acá tenemos variables. ¿Sí? X va a ser tiempo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Como decía Pablo Neruda, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Eso es tiempo. ¿Sí? Ahora, variables. Puedo escribir los versos más tristes. Con la misma palabra, por ejemplo, acá pongo puedo. Puedo. Acá pongo puedo escribir en la secuencia número 2. Puedo escribir los. Acá pongo en la secuencia número 3. Versos en la secuencia número 4, etc. ¿Sí? Estoy hablando de tiempo. Pero a nivel de variables, yo acá tengo, por ejemplo, clases de palabra. ¿Se acuerdan? Sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, conjunción, preposición, etc. Entonces, poder, justamente es un verbo, así que acá habría que poner verbo. Escribir también es un verbo, así que pongo la B de verbo. Los es un artículo, entonces pongo A de artículo. Versos es sustantivo, así que pongo S. O sea que en el andarivel de clase de palabra voy a poner esos valores de clase de palabra, sustantivo, verbo, etc. ¿Sí? En sonoridad, por ejemplo, en el andarivel hacia la profundo, ¿no? Acá puedo hilar más fino, puedo ir por letra. La P de puedo, la U, la D y la O. ¿Y qué tengo? Una P. Bueno, entonces pongo el valor de la P, pero como sonido, no como letra. Acá tengo la U, acá tengo la E, acá tengo otra vez la O. O sea que fíjense, incluso dentro de la misma variable de sonoridad puedo subdividir en consonante y vocal. Entonces, una lectura vocálica puede ser ueo, ei, o e, o, a, i, e, a, o, e. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, ¿no? Y puedo buscar si hay aliteralidad, aliteralidad justamente es eufonía o cacofonía. Cacofonía es que suena mal, eufonía es que suena bien. Suena bien cuando hay repetición de sonidos agradables. Por ejemplo, no serían agradables desde un criterio un poco subjetivo, pero no del todo vano, que es los sonidos que son muy impactantes al oído. Por ejemplo, la che, la k o la j, incluso desde el punto de vista de la pronunciación. Pero no me quiero extender mucho sobre el aspecto del sonido. Lo que quiero sí iluminarles es que detrás de una palabra
por ejemplo, del puedo, tengo un conjunto de sonidos, tengo un conjunto métrico, tengo un tipo de clase de palabra, una sintaxis, etc. Y me voy cada una de las variables. Y después voy avanzando. Escribir lo mismo. ¿Sí? Entonces ya hablamos de tiempo, hablamos de variables, y ahora falta hablar de niveles. Y justamente niveles tiene que ver con la altura. Vamos a hacer este lado, ¿no? El nivel 1 es la letra, el nivel 2 es la palabra, el nivel 3 es, podría decir uno, la oración, etc. Nivel 4, etc. Y así. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? El resultado de todo esto es que estás diseñando estructuras, estás diseñando relaciones entre elementos que van a ser significativos más profundamente que la palabra que elegiste. Porque cuando vos elegís una palabra, estás eligiendo solamente un nivel, una variable, que es, por ejemplo, lexicalidad. ¿Qué palabra me gusta o qué palabra representa lo que quiero comunicar? Pero eso es solamente una variable. Y habíamos dicho que hay muchísimas. Y esto es el momento cuando las cosas se complican un poco. Ahí vengo, voy a buscar algo para borrar. Si tenemos esta estructura, entonces, ¿qué significa metodológicamente? ¿Cuál es la utilidad de esto? Uno podría pensar lo siguiente. Acá tenemos tiempo, acá tenemos variables y acá tenemos nivel. Entonces, un verso podría lucir de la siguiente manera. Un poema podría lucir de la siguiente manera. Esto es donde se crea la estructura estética. No importa en el nivel que estamos analizando. Pueden ser macroestructuras estéticas, por ejemplo, todo un poema, o microestructuras estéticas, por ejemplo, un verso, o hacia adentro del verso inclusive. Entonces, un diseño particular, por ejemplo, como ha escrito una querida amiga y alumna, dice así, un verso muy bello. Afuera llueve, adentro los cuervos se disputan mi corazón. Ese poema, breve, tiene estructura estética. Tiene por ejemplo, afuera llueve, punto, adentro los cuervos se disputan mi corazón. Tenemos un verso, una oración breve y una oración larga. O sea que en la variable, por ejemplo, longitud, tendríamos, si esta es longitud, por ejemplo, acá tendríamos un valor breve, por ejemplo, afuera llueve, ¿no? Dos palabras, afuera llueve. Y acá no lo voy a continuar para no hacer engorroso el gráfico, pero por ejemplo, si cada andarivel responde a una palabra, acá tengo afuera y acá tengo llueve. Afuera, llueve. Entonces, en la variable longitud, yo acá tengo esta estructura. Afuera, los cuervos se disputan mi corazón, etc. Y fíjense, esta es breve y esta es larga. O sea que la variable longitud va a tener al menos dos valores. Un valor breve y un valor largo. Y yo puedo jugar a hacer, por ejemplo, diferentes combinaciones. Breve, breve, largo. Que es una estructura igual a B. Y uso esta notación formal justamente para establecer distintas más. O puedo jugar a hacer largo, breve, breve, sobre una base de 3, porque tengo 1, 2, 3 instancias. Y acá también tengo 3 instancias, pero puedo cambiar la base y ponerla de 4.
Breve, breve, largo, breve, breve, largo, largo. O al revés. O puedo hacerla de 5 si quieren. Breve, 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 largo. Y esto también genera efecto estético. Es como un tita, 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 ta, 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 tita. Se suele usar justamente lo que se llama en retórica principio de miembro siguiente. Dejar para el final lo más largo. Pero puedo jugar también a hacer ta, 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 ta. 1, 2, 3, 4, 5. Y allá tengo un ritmo. Breve, largo, breve, largo. Y estoy generando una rítmica mucho más propicia para longitudes más largas, porque va consolidando un ritmo que asegura la expectativa de que va a continuar, con lo cual esta estructura es favorable para poemas largos, porque genera una marcha. En cambio, estos más bien son para una finalización, porque después de este verso largo no se va a esperar otro, por ejemplo. ¿Sí? Pero esto solamente estamos hablando de longitud, ¿no? Y no solo tenemos longitud, también tenemos, por ejemplo, podríamos llamarlo timicidad. Que timicidad viene del griego del timo, que es una parte en la panza, ¿no? Donde se creía que tenía sed de las emociones. Entonces podemos decir que la timicidad es, para decirlo rapidísimamente, la diferencia entre alegría y tristeza. Y esto es muy subjetivo, pero en el ámbito del poema es muy útil tenerlo en cuenta. Por ejemplo, afuera llueve, tiene una timicidad neutral. Afuera llueve. Adentro los cuervos se disputan mi corazón. Eso ya es negativo, porque la disputa, el símbolo del cuervo, todo eso es negativo. Y después corazón es positivo, porque el corazón es el centro de la vida. Así que tenemos, afuera llueve, uno podría decir que es quizá neutro, en el sentido de que la lluvia tiene que ver con la nostalgia, con la circunspección, pero también con lo neutral. Es posible que sea o neutral o negativo. Pero los cuervos se disputan, todo eso sí es negativo. Pero corazón es positivo. O sea que hay un juego entre negativo y positivo. Menos, menos, más. Pero también podría haber dicho al revés. Mi corazón, poner más, se disputan los cuervos mientras llueve. O puedo jugar al revés, poner un menos más menos. Y de esta manera yo voy jugando. No solo puedo seleccionar cuáles son los valores que voy a poner en cada casillita, o más o menos, sino cuántos de cuáles. Más, más, menos, o menos, menos, más, o menos, 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 o más, más, más. Y eso es justamente la posibilidad combinatoria de la matemática, lo que hace posible. ¿Cuántas posibilidades tengo para rellenar una casilla? Con lo cual, quiero llamarles la atención de que la creatividad no es solamente estar inspirado y escribir lo que a uno se le ocurre, sino que está involucrada la mente y está involucrada la racionalidad científica, es decir, la matemática y la ontología del mundo, es decir, hasta dónde es posible crear. Y hay límites, pero también hay una zona de lo ilimitado. Y es muy interesante reflexionar acerca de esa combinación. ¿Y hacia arriba qué tenemos? Hacia arriba tenemos, por ejemplo, el nivel 1, que es la palabra, o el nivel 2, que es, por ejemplo, la oración. ¿Se acuerdan? Afuera llueve, punto. Adentro los cuervos se disputan mi corazón. Así que acá tengo valor 1 y valor 2. Y acá tengo menos valores. Este es nivel 1, este es el nivel 2. Y acá tengo nivel 3, por ejemplo, todo el poema. Afuera llueve, adentro los cuervos se disputan mi corazón y termina. En el nivel 2 yo lo leo así. Afuera llueve, listo. Terminó el primer segmento. Empieza el segundo segmento. Adentro los cuervos se disputan mi corazón. Y si bajo cada vez más en el nivel de generalidad, me encuentro con la palabra. Afuera, llueve. Adentro, los cuervos se disputan mi corazón. O más finamente, afuera, llueve, los cuervos se disputan mi corazón. O sea, de generalidad que tenemos. En resumen, entonces, nosotros vamos a tener relaciones en un nivel
en una variable y siempre en el tiempo. Y quizá lo que yo relaciono de la variable, por ejemplo, timicidad, que es alegría o tristeza, tiene que ver con la longitud que uso. Y si yo estoy hablando acá, por ejemplo, de los cuervos, no voy a hablar de una licuadora después, porque no está dentro de la isotopía. Con lo cual, hay, por ejemplo, en otra variable, semántica podemos poner acá, hay una continuidad que tiene que ver con lo natural. Lluvia, cuervos, corazón. Lluvia es un elemento climatológico. Lluvia tiene que ver con el clima, pero el clima tiene que ver con la naturaleza. Cuervos tienen que ver con la zoología, pero la zoología tiene que ver con la naturaleza. El corazón tiene que ver con la anatomía, pero la anatomía tiene que ver, con lo cual la isotopía constante en la variable semántica, esta de acá, el andar del fondo, se mantiene constante, es valor único. Valor, podemos llamarlo A. O sea que, imagínense que un nadador mete en la pileta, ¿no? A medida que va nadando, es como que va leyendo. Afuera llueve, adentro. Pero al mismo tiempo, está nadando en todos los andariveles a la vez. Uno lee acá, pero la mente, simultáneamente, está mapeando todos los otros niveles. Y esto es muy interesante. Cuando uno escribe, está escribiendo en varios niveles a la vez, en varias variables a la vez, y en varios tiempos a la vez, porque el verso que yo escribí acá, o la oración que yo escribí acá, quizá viene de haberse determinado por el final que yo le di. O sea que la escritura no es simplemente de adelante para atrás, también es del futuro hacia el pasado. Escribo acá, después escribo acá, después escribo acá, y acá me doy cuenta de que tengo que ir al pasado, entonces lo modifico. Pero si modifico esto, capaz que tengo que modificar esto y voy al presente, y así. Con lo cual, en la meta realidad hay un ida y vuelta de futuro a pasado en la escritura poética. Otra conclusión que podemos sacar es que a nivel de las variables, yo no escribo en una sola línea. A ver, me voy a dedicar solamente a poner sentidos. Me gusta la lluvia, me gusta el cuervo, me gusta mi corazón, pero no me gusta lo que hacen sobre mi corazón. Bueno, no, tengo que pensar en el sonido. Voy a decir cuervo, por ejemplo, y no pajarracho negro de la muerte. Voy a decir corazón, y no voy a decir emocionalidad, un sustantivo abstracto y que no tiene impacto figurativo emocional. Yo voy a seleccionar las palabras. Entonces es muy importante que cuando uno escribe vaya mapeando variable por variable. ¿Qué pasa en el sentido? ¿Qué pasa en la sintaxis? ¿Qué pasa en el sonido? Y en muchísimas otras. Y de qué manera se va generando una estructura que englobando más conjunto de significados. A eso, al diseño de todo esto, lo llamo proceso creativo, pero sobre todo en la fase compositiva, no en la inventiva. La inventiva es un caos de inspiración misteriosa. Muy bien, escribí todo eso, ahora hay que organizarlo. Tengo que ver exactamente qué estructura estética tengo frente a mí. Y esto es la estructura estética de la que más abstractamente antes. De esto se trata. Y ahora que lo veo es todo un mamarracho. Pero fíjense, cuando uno piensa, pasa por un montón de caminos, microcaminos, bifurcaciones. Y es muy importante tratar de encontrar líneas de invariancia en ese proceso y cada uno descubrir su propio camino creativo, su propio camino compositivo. ¿Cuál es la estética que te vibra a vos? ¿Cuál es la manera de hacer las cosas que coincide con tu expresión y con tu habilidad y con tu gusto? ¿Sí? Ahora sí, me gustaría decir algo, ya estamos sobre la hora, pero me gustaría decir algo que se los prometí acerca del proceso creativo. ¿Qué conexión hay entre estructura estética y proceso creativo? Estructura estética, como lo han visto, es pensar el esqueleto, el armazón, la cosa quieta, la estructura. A ver, visualizo la relación antes, pero eso no está en el tiempo. El proceso creativo sí está en el tiempo. ¿Cuáles son las fases por las que atraviesa el artista? Estamos hablando del poeta. De tal manera de generar, por así decirlo, de la nada algo.
y que ese algo genere alegría estética en quien lo lee. Eso involucra un proceso creativo. Entonces, si me acompaña, vamos de lleno a conversar acerca de cómo pensar el proceso creativo. Yo estoy muy seguro de que cada uno de ustedes tendrán sus propias ideas. Permítanme compartirles la mía. Y abrimos un espacio de conversación y al mismo tiempo de enriquecimiento. Para mí, el proceso creativo se divide en dos fases. Y les digo por qué. Como les decía anteriormente, PC es proceso creativo. Como les decía anteriormente, no es lo mismo cuando uno está atrapado y vehiculizado por una fuerza de inspiración en la que uno siente que es atrapado por una idea. A eso lo podemos llamar idea fuerza. Vamos a la idea fuerza es la flechita, que es el núcleo del poema. Yo siembro la flechita y crece un árbol poema. La idea fuerza es la semilla. Pero fíjense que hay una fuerza, justamente el módulo del vector, y también hay una orientación. La orientación es la idea. ¿Qué quiero decir? En escritura de guión se llama idea controladora, ¿no? Esto quiere decir, justamente, ¿qué quiero decir? ¿Cuál es el mensaje que quiero transmitir finalmente? Que esto no se aplica a las escrituras dadaístas, ¿no? Ni a las herméticas. Pero si nos manejamos con un cierto grado de coherencia en lo que queremos decir, entonces sí es pertinente tener una idea acerca de cuál es la idea. Esta es la cabeza de la flor, esta es la idea y esta es la fuerza. Esta es una fuerza fuerte, si yo la dibujo así puede ser una fuerza más débil. O puede ser una fuerza que tenga más longitud de duración, de tal manera que yo durante varias horas o varios días voy descubriendo qué es lo que tengo adentro para expresar en la hoja. Pero esto ocurre a nivel de la mente. El lector lea, de alguna manera u otra, es posible que haga el camino que hizo justamente el pensador. Esta es una idea de Collingwood, acerca de la cual cree que este autor inglés, que el arte es la transferencia de una experiencia. Y yo estoy de acuerdo con ese punto de vista. Me parece, si bien no es hasta cierto punto, sí me parece transferir una experiencia. Muy bien, pero nuestro tema no es acerca de la idea fuerza hoy, sino del proceso creativo. Y mencioné la idea fuerza como el iniciador de todo el proceso. Para decirlo rápidamente, vas caminando por el parque, de repente, estés inspirado, vas a tu casa y escribís. O escribís en el parque en el celular. Cada uno elija la opción. Entonces, hay una primera fase que tiene que ver con la invención, que es un estado caótico. Vamos a poner caos. Uno puede ser llevado. Es tengo que escribirla, me estoy bañando, pero tengo que salir, lo escribo y ya está. Después puedo desarrollarla. Muchas veces uno no sabe de lo que habla, ni a dónde va. Y hay una emocionalidad muy alta. El corazón está muy calentito, está vivo quien habla. Esto es justamente el aspecto de la invención primero. Del creativo. El segundo tiene otro color, otro movimiento. Vamos a ponerlo en azul, para la mente, mientras que el rojo tiene que ver con el fuego. En la fase compositiva, estas son fases, ¿sí? Esta viene primero, esta viene después. En el proceso pueden estar intercambiándose constantemente.
y uno puede anticipar la compositiva en el tiempo inventivo. Y esto es peligroso también, porque uno pone mucha razón sobre lo que el corazón está dictando y uno detiene la fuerza expresiva. Y uno termina encerrando al poema y no llega a liberarlo. Otra puede pasar que esta dura muchísimo y entonces se vuelve ya incomprensible lo que uno quiere decir. Ha desarrollado demasiado y no se sabe ya cómo organizar todo eso. O sea que cada uno descubrirá cuál es el balance apropiado para pasar de una fase a otra. Rilke decía que escribía un protopoema, no es una terminología mía, ¿no? De él, obviamente, ¿no? Y lo guardaba junto con una manzana. Y cuando podía la manzana había que sacarlo y reescribirlo y desarrollarlo. Así que ahí se instancia justamente los dos momentos, ¿no? El momento de la inspiración, que es rápido, breve, caótico, uno es llevado por costumbre y una emocionalidad muy alta, lo guardo en el cajón y vuelvo al otro día o cuando sea y empiezo a ver qué quise decir. Y uno empieza justamente a componer. ¿A componer qué? Lo que vimos hace un ratito, la estructura estética, todas las variables, todas las secuencias y todos los niveles, cómo se relaciona un elemento con otro. Una lectura, dos lecturas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vuelvo a la primera, cómo se relaciona con esta cómo se relaciona con la siguiente, etc. ¿Cuáles son las características del proceso creativo? No es caótico, sino ordenado. No hay una experiencia de ser llevado, sino que uno tiene control. Yo decido qué variable voy a observar. Por ejemplo, me voy a dedicar al sonido. ¿Suena bien en todos los momentos? Me voy a dedicar a las clases de palabras. Estoy usando muchos sustantivos, no usé ningún adjetivo, no usé ningún adverbio. ¿Qué pasa acá? Me parece que bien los verbos, los tiempos verbales, siempre hablo en presente, siempre hablo en oraciones asertivas, no uso preguntas, no uso imperativos. Bueno, hay que empezar a expandir la atención sobre otras variables y empezar a agilizarlas. Son como músculos que están dormidos porque no se los usa. Piensen cada variable como un músculo. Y al principio va a costar. Si uno está rechoncho, no haciendo ejercicio, hay un montón de músculos que no sabe que tiene. Pero cuando vas al gimnasio, empezás a correr, empezás a sentir todo tu cuerpo. Y eso significa que empezás a sentir todos los músculos que tenías, porque los sometés a trabajo. Y esto es lo mismo, hay que practicar la escritura creativa. No es simplemente escribir cuando uno está triste o escribir cuando uno está muy emocionado o enamorado. Aunque uno escribir, hay que practicar la escritura. Cosas se pueden hacer. Leer sobre lingüística, sobre semiótica, sobre psicología cognitiva, leer poemas de otros. No quedarse encerrado en los perfumes de las escrituras de otros. Uno tiene que generar su propia huerta de perfumes y de caminos. Y no es rápido, sino que es lento. No es urgente, como el momento inventivo. No es un rayo, es un atardecer. Es lento, es andante, es cómodo, es plácido. Te preparaste tu taza de té y vas a ver de qué manera puedes desarrollar las ideas y vas a ver de qué manera eliminar las redundancias o los elementos inmotivados y lo trabajás con una suerte de sensación de placer y profundidad por lo profundo. Nada que ver con la agitación apresurada que uno siente cuando uno es atacado por una inspiración súbita, ¿no? El rayo en la noche es la imagen de la invención. En cambio, el atardecer en el bosque es la imagen de la composición. Y no se trata de las incertidumbres, sino que se trata de las certezas. Vos tenés que saber exactamente qué querés producir en la mente de tu lector. Y por mente entiendo corazón y razón. Hay metas. Tenés que balancear, tenés que interpretar la estructura armónica, tenés que decidir dónde poner un elemento de extrañamiento, dónde poner un elemento de coherencia, si el lector está cansado de tener las mismas imágenes, si cambiaste la escenografía demasiado rápido, si los personajes se confunden, si se cae en un romanticismo vacío desde un lirismo elegante, por ejemplo. Si termina bien el poema, si termina abriendo, si termina cerrando, ¿cuál es el beneficio de uno u otro? ¿Uno se desdice de lo que dice? ¿Hay contradicciones, hay redundancias? ¿De qué manera está manejado el efecto estético?
todo eso involucra justamente saber qué querés producir en tu lector. Hay metas de procedimientos estabilizados. Y por supuesto la emocionalidad no es altísima y agitada, sino más bien que es una emocionalidad que podríamos decir es andante, ¿sí? Serena. Si aquí hay agitación, aquí hay serenidad. Así que para resumir y ya ir finalizando nuestro encuentro, y muchísimas gracias por acompañarme, el proceso creativo se puede dividir en dos fases. Una primera que llamo invención y una segunda que llamo composición. En la invención las características son de caos, la experiencia es de ser llevada, ocurre en un momento muy rápido, se transcurre ese momento con una incertidumbre y con una emocionalidad muy alta. En contraste, en la fase compositiva, que es la siguiente, tenemos un estado de orden y de prolijidad acerca de lo que uno va realizando, sabe y conoce, por eso hay control de las decisiones, uno observa, luego evalúa, luego decide y luego hace. Anoten este esquema procedimental. Observar, evaluar, decidir y hacer. Todo eso involucra orden, control de las acciones. El poema no se escribe solo, hay que sentarse a escribir, o hay que caminar escribiendo, como hacían los peripatéticos, es decir, Aristóteles y sus estudiantes. Se sabe hacia dónde. Ya la incertidumbre hay que despejarla. Incluso la introducción de puntos de incertidumbre es una certidumbre del autor, que justamente manipula la mente del lector para que sienta extrañamiento. Pero el lector no lo sabe, sin embargo el autor sí. El autor estratégicamente introduce puntos de fuga del sentido para que el lector sienta extrañamiento, desvío, ambigüedad, polifonía, grietas en la construcción del sentido que le genera crítica. El lector no sabe hacia dónde va el texto, porque justamente el texto está antes que el lector lo va descubriendo. El autor ya lo sabe, ya lo preparó, ya lo pensó, ya lo lectó, ya lo leyó. De hecho, el autor es el primer lector del poema. Piensen en eso. Y hay una emocionalidad de serenidad, con lo cual se trata justamente de dar más espacio al entendimiento en la fase compositiva, en contraste con la fase inventiva que se le da más espacio al corazón. Pero en el entendimiento siempre subordinado a esta fase, de tal manera que no se trata de, por así decirlo, organizar lo que nos inspiró, sino más bien que se trata de desarrollar formalmente eso que nos inspiró. Quiero decir con esto, no se trata de colocar al pollito en una jaula. Se trata de hacer crecer al pollito en un águila. ¿Sí? La pequeña ave en un águila madura. Se trata de desarrollar esto. Esto no es una cajita que ya está hecha. Esto simplemente son más que orientaciones para que esto se expande. Así que termina ganando la fuerza inventiva. Lo que dije acerca de la estructura estética no es un envase donde poner la fuerza y la idea del poema, sino más bien que es una escenografía conceptual para crear espacio a que la idea fuerza se autoexprese. Espero que les haya servido, que la hayan pasado bien y recibo poemas para corregir la próxima. Les mando un abrazo grande y que disfruten la noche. Chao.